tecnología de punta. Bien, vamos el día de hoy a estudiar nuestra parte 62 del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, parte 62. Y hemos titulado este estudio El remanente salvo. Y vamos directamente a la enseñanza. Por favor, Oscar o David. Bien, Israel persiguió la salvación por medio de la ley, haciendo a un lado la gracia de la salvación por amor y misericordia. Al final entenderá lo que Dios siempre quiso que aceptara, la salvación por amor y no por obras de justicia. De igual manera, siempre veremos que, a pesar de nuestro afán por alcanzar nuestros anhelos, siempre y solamente se llevará a cabo el propósito amoroso de Dios. Siempre. Siguiente. Vamos a leer este pasaje, Tom, si eres tan amable. Romanos 9, del 27 al 29. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Como Sodoma y semejantes a Gomorra significa que nos hubiera exterminado de la tierra. Eso quiere decir. O sea, finalmente hubiéramos sucumbido en un exterminio total. En nuestro estudio de hoy veremos tres temas clave de este pasaje y su perspectiva divina. Número 1, el remanente. Número 2, su palabra. Y número 3, hubiéramos sido. Nos vamos a dar un asomón a un escenario que no existe, pero que pudo haber sucedido. Como dice aquí, hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra, ¿no? Nos hubiera exterminado completamente. Siguiente, vamos al primero, el remanente. Vamos directamente a este punto. Adelante, Tom. Génesis 12, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poco poder, aunque eres un puñado. Ay, perdón. Perdón, es Apocalipsis. Por favor, ese fue un lapsus. Oscar, si eres tan amable de cambiarlo, fue un trasnochazo. Gracias, Lourdes. Sí, es que este es Apocalipsis 4. Apocalipsis 3, es Apocalipsis 3, versículos. Sí, perdón, se me barrió, fue un trasnochazo durísimo. Es del 7 al 8. Apocalipsis 3 del 7 al 8. Gracias, Lourdes, sí, fue un trasnochazo. ¿Ya está? Buenísimo, ahí está. Apocalipsis 3 del 7 al 8, una disculpa. Siguiente, adelante. Abraham recibió un llamado exclusivo a formar un pueblo para Dios de su descendencia
y de la simiente escogida de ella, Jesucristo. Este pueblo sería el encargado de administrar la palabra de Dios durante siglos. Israel fungió como guardador, formador y administrador de la Escritura durante más de 1500 años, desde Moisés hasta Jesús. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel tuvo maravillosos momentos de avivamiento y realizó maravillosas obras en las que Dios se glorificó en ellas, la mayor parte de su historia el pueblo se entregó a la idolatría y a la vida de incredulidad y de pecado, maltratando y matando a los profetas que los amonestaban y hablaban de parte de Dios. El pueblo de Israel se cerró finalmente a la vida de obediencia hacia Dios y fue dispersado por todo el mundo. Y vaya, el testimonio está en todas las naciones. Está lleno de judíos por todas partes. Adelante. Tom. Segundo de Crónicas 36, del 14 al 16. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Un escenario similar al de hoy. Finalmente llegará ese día, como llegó también en el día de la dispersión de Israel. Adelante, Oscar. Esto es lo que ha pasado con la Iglesia de Dios desde sus inicios. Tras la generación de los apóstoles y la vertiginosa expansión del Evangelio en el Imperio Romano, el grueso de los creyentes se fue enfriando y apartando hasta que se manifestó su verdadera condición, narrada con detalle en la carta de Jesucristo a las 7 iglesias, que representan la realidad de la iglesia en cualquier momento de las generaciones de la historia. 5 de las 7 iglesias han perdido completamente el camino. Una está por morir tras ser perseguida y solo quedará una como remanente fiel, pequeña, sin fuerza, pero manifiesta en verdad la vida de Cristo en ella. Ya lo había anticipado Jesús en los evangelios al declarar que el camino a la perdición es ancho y muchos son los que se pierden en él. Pero angosto es el camino de la vida eterna y pocos lo hallan. Oscar, Tom. Apocalipsis 3, del 7 al 8 y 10. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ese es el equivalente en nuestra experiencia como iglesia del remanente fiel de los judíos, del que vamos a hablar en un momento. Adelante, Oscar. Bueno, del que estamos hablando. Vamos a leer ahora este pasaje, por favor, Tom. Mateo 7, del 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es. Ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos entran por ella.
Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En realidad entra el que quiere. Entra el que quiere. Y ahí está la puerta, siempre ha estado ahí. Claro, un día ya no habrá oportunidad de entrar por ella. Y ese será el día de la partida de la persona incrédula a la eternidad. Dice el dicho y dice bien, mientras hay vida y esperanza, sí, efectivamente. Solamente en este tiempo de vida podemos tomar esta oportunidad, tenemos la oportunidad de tomar esta esperanza en Cristo. Oscar, este es el remanente cristiano que evitará la tribulación. De pronto las iglesias cristianas verán que solo unos cuantos creyentes fueron arrebatados y el grueso de la iglesia se quedó. Eso va a pasar. Casi todas las iglesias experimentarán esta misma situación. Entonces comprenderán la diferencia entre ser parte de un grupo de personas fieles y ser uno de los fieles a Dios de un grupo de personas fieles. Porque no es posible ser uno de los fieles sin ser salvo, sin haber vuelto a nacer por el Espíritu Santo. Incluso dentro de este reducido grupo de creyentes salvos y convertidos, también hay distintas características y calidades de entrega. Jesús describe que hay quienes darán a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero por lo menos dan fruto. Pero hay un grueso de las iglesias en todo el mundo, cristianas, que tienen mucha gente dentro y no son salvas. Oscar. Tom. Mateo 13, 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Así es. Siguiente. Nadie podrá salvarse por ser un buen cristiano. Es indispensable volver a nacer a través del arrepentimiento y la conversión a Cristo, aceptando el pago que Él hizo por nuestros pecados en la cruz. Pero también es necesario vivir en la nueva dimensión de su amor, en su gracia. Quitar nuestra mira de las cosas y anhelos terrenales y temporales, vanos y efímeros, para ponerla en las cosas celestiales y eternas, plenas y permanentes. Esta forma de vivir es sobrenatural. No está en nosotros ni en nuestra voluntad, sino solo en la guía y el poder de la gracia divina. O sea, si nosotros queremos tener esta vida de piedad, vamos a llamar así, nosotros no podemos producir la vida de entrega. Podemos producir la necesidad de tenerla. Y entonces Dios va a poner la gracia para poderla alcanzar. Ningún ser humano puede vivir las cosas de Dios, solo el Espíritu de Dios. Pero por supuesto que se necesita la voluntad tuya para que Dios pueda generar con su gracia esos frutos de vida eterna. Nosotros tan solo debemos descansar y esperar diligentes, trabajando, confiados en que Dios abrirá o cerrará las puertas por donde debemos seguir andando. Pero sí tenemos que aprender a descansar en el trabajo de Dios, definitivamente. Diligentes, haciendo nuestro trabajo, pero descansar en que Dios va a ser quien va delante de nosotros abriendo puertas. No nosotros adelante de Dios diciéndole a Dios, ay perdón, ¿no? No, la idea es que dejemos que Él vaya por delante y nos vaya indicando dónde abrir. Siguiente. Vamos a leer ahora este pasaje, Tom, si eres tan amable. Colosenses 3, del 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Así es. Este es el plan. Oscar. Bien, ahora vamos al segundo tema de esta mañana. Su palabra. Adelante, Oscar. Ahora entramos a la dimensión donde nada es como parece y todo es posible. La palabra de Dios es el libro más leído de la historia, pero al mismo tiempo ha sido el más atacado. La Biblia tiene la característica de hablar cara a cara a los creyentes que se exponen frente a ella, pero al mismo tiempo es incomprensible para quienes no tienen al Espíritu Santo y, en dado caso, descubrirán una narrativa que parece que no lleva a ninguna parte. No es posible escuchar la voz sin los oídos del Espíritu Santo. Imposible. Al final de todo, nos daremos cuenta de que solo la Escritura era lo eterno en nuestra dimensión temporal y será ella el parámetro de juicio, no solo del mundo incrédulo, sino también de nuestra vida en esta dimensión temporal. Siguiente, Oscar. Tom. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Siguiente. Lamentablemente, la palabra no es lo más apreciado en la vida de los creyentes de la iglesia. A lo largo de la historia ha sido dejada detrás de los pasatiempos del mundo. La iglesia de cada generación ha enfrentado la misma problemática y hoy no es la excepción. Cuando la palabra de Dios debiera ser la guía y sustento de nuestra vida, las plataformas digitales de entretenimiento nos están robando nuestra intimidad con Dios. El mejor consejo que recibiremos es que pasemos tiempo en la lectura, estudio, meditación y predicación de su palabra. Debes defender tu tiempo devocional ante todo, leyendo la Biblia cada día, escuchando en tu lectura la voz y la instrucción de Dios de forma personal. Oscar, también habla con Dios y pasa tiempo en la oración, permitiendo que el Espíritu de Dios ilumine todas las áreas de tu alma, a modo de escáner o detector de iniquidades, y te haga ver si existe algo que debes confesar y arreglar ante Él. ¿Sabes que esta parte es tan importante y es fundamental? Porque la idea es que no estemos justificando nuestra maldad. El problema es que siempre estamos justificando. No, pues es que la verdad es bien mala onda, se merecía el trato que le di. Siempre vamos, nosotros somos el que está delante del espejo de Blancanieves, ¿no? ¿Quién es el más bonito? Tú. ¿Quién es el más bueno? Tú. Entonces partes del principio de que todos son los perversos, menos tú. Todos están mal, pero tú no estás mal. Entonces tú vas con Dios como el principito y de pronto te das cuenta en la palabra de que eres igual de patán que los otros a quienes juzgas. Y entonces tienes que arreglar tu vida. Por eso es indispensable la palabra de Dios. Porque de pronto vas a la palabra de Dios y te dice Dios, oye, te habla de un pasaje en donde el Espíritu te revela, por ejemplo, que mentiste la noche anterior cuando dijiste X. Que Dios no está de acuerdo con esas llamaditas coquetas que estás haciendo no sé a quién. Todo eso lo descubres leyendo. Y entonces esto, con el Espíritu Santo te redarguye de pecado y entonces tú arreglas. Y le pides perdón a Dios porque te estás dando cuenta de que eres un perverso.
De que nada de que el más bonito y el más bonito. Por eso es necesario pasar tiempo con la palabra. Por eso es importante leer, porque si no te quedas a merced de tu carne, de tu naturaleza, que te va a decir, son unos fanáticos religiosos. Tú sigue la vida, hombre. Nadie te entiende. Es que ellos son extremistas. Y ahí está el mundo, y ahí está la cantidad de divorcios, y ahí está la cantidad de niños con hogares destruidos, y allá está la cantidad de niños que van al psicólogo porque ya prácticamente están mal, y los psicólogos están peor que los niños. Entonces los locos ayudan a los otros locos, ¿no? Contra su locura. Esta es la locura de la locura de la locura. Este mundo está así. Ah, pero no leas tu Biblia porque eso es de fanáticos. Ok. Bueno, nada más te quiero decir que la palabra de Dios arregla mi vida con mi relación con mi esposa, ¿eh? Arregla mi vida con mi relación con mis hijos. Arregla mi vida en mi trabajo en la universidad. ¿Sí? Arregla mi vida en mi relación con la iglesia. Arregla mi vida en todos los aspectos. La palabra de Dios me da a entender lo que está mal en mi vida. Me acuerdo de esa canción cuando yo era un incredulazo, yo era un ateo de ateos, ya varios lo saben. Y en mi bandera de ateo de ateos, yo tenía como misión convertir ateo a los religiosos, ¿no? Esa era mi misión en la vida. Y por supuesto yo era un estudiante profundo y, ¿cómo se dice esto? Muy echado para adelante y muy emocional, muy activo de predicar el materialismo dialéctico y toda la teoría socialista, comunista, que en realidad me formó a mí. Entonces, yo me hice una pregunta. Desde esa perspectiva de incredulidad. ¿Y a mí quién me va a ayudar? ¿Y yo cómo sé que estoy bien? ¿Por qué yo tengo la razón? Si yo veo el desastre del mundo, de toda la gente que dice seguir esta doctrina, ¿en qué acabó la Unión Soviética? ¿En qué acabó Cuba? Venezuela, ¿no? Que es como que el meme, ¿no? Es el meme del socialismo, Venezuela es el meme. La tragedia es Cuba, pero el meme es Venezuela. Bueno, eso es lo que sucede. En mi planteamiento completamente incrédulo, tratando yo de justificar mi propia maldad, yo me preguntaba, ¿y a mí quién me va a ayudar? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿De quién me voy a agarrar? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? Esto que estamos estudiando, quiero decirte que desde que conozco a Cristo, puedo entender con toda perfección que el mal está en mí y que el problema es el mal del hombre. Y el mal del hombre no tiene otra forma de salir de él. Me acuerdo que en ese tiempo de incredulidad yo escuchaba una canción que estaba de moda, donde Ricardo Arjona, un cantante compositor, que hoy ya también es parte de los memes, cantaba y decía, ¿qué haces leyendo tu Biblia cada día, ¿no? Todo el día. Bueno, eso, cuando yo me convertí después entendí que el pobre hombre no tiene ni idea de por qué yo leo mi Biblia. Yo leo mi Biblia porque es un espejo que me revela lo que está mal en mí. Yo no leo mi Biblia para justificarme yo y para condenar a todos los demás. Bola de incrédulos, perversos, miren, yo leo mi Biblia. No,
Leo mi Biblia porque yo estoy mal. Por eso leo la Biblia. Y Dios me muestra en qué estoy mal. Yo parto de que yo estoy mal. Tú no vayas a pensar que porque estoy aquí al frente predicando, entonces mi vida es perfecta. No, yo parto del principio de que yo estoy mal. Ese es mi principio. Por lo tanto, Dios está bien. Necesito de Él. Por eso leo la palabra, porque necesito de Él. Necesito escuchar su instrucción. Necesito que pase el escáner por mi vida. Tú necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. Necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. Lo vamos a ver. Bien. Decíamos, como escáner o detector de iniquidades en la oración, permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo mientras oras y te haga ver si existe algo que debas confesar y arreglar ante Él. Si este es el caso y debes arreglar tu vida con Dios, toma el Salmo 51 como el formato indispensable y guía para abrir todas las puertas ocultas que haya en tu alma, esas mazmorras de los sótanos que solemos dejar ahí pendientes y que no queremos tocar. Hay que abrirlas y confesarlas, iluminarlas, para lograr de forma profunda y efectiva el arrepentimiento hacia Dios, definitivamente. También aparta un tiempo en la semana para estudiar su palabra y permitir a su espíritu la labor de la enseñanza y la corrección. Tenemos discipulados de los que la mayoría son parte, y si tú no te estás discipulando, bueno, considera esta opción. Si dedicas 15 minutos a leer tu Biblia cada día, puedes leerla completa en un año. Hay gente que me dice, ¡ay, cómo! ¿Cuántas veces? Y yo le digo, pues si nada más 15 minutos al día, la lees un año. Si la lees media hora, la lees 2 veces al año. Si la lees 45 minutos, la lees 3 veces al año. Y si la lees 1 hora, la lees 4 veces al año. ¿Cómo ves? Claro, hay veces que te detienes en un pasaje y te deja el pasaje perplejo y te tienes que quedar ahí y arreglar tu corazón y ni hablar. Es una vida, no es un momento de cumplimiento. Perdóname, yo no sigo el menú de lo que tengo que leer, no. Yo paso tiempo con Él. Así es que aparta un tiempo en la semana para que puedas estudiar su palabra. Y si dedicas 15 días a leer tu Biblia cada día, puedes leerla completa en un año. Si además la lees por las noches, tendrá un doble efecto en ti y verás que tu vida será más plena y feliz. Oscar, recuerda que no existe otra manera de permanecer en su fidelidad, sino por el trabajo de su Espíritu a través de su palabra. Por eso no podemos bajar la guardia ni disminuir la marcha. Defiende tu tiempo de lectura y oración de cada día con toda tu alma. Es tu cita más importante. No existe un mejor lugar en el que podamos permanecer ni mejor tiempo invertido como el tiempo que pasamos con Dios en la lectura de la Biblia y en la oración. Todas las actividades que realizamos necesitan el combustible espiritual de la palabra de Dios. Nuestra relación familiar, matrimonial, escolar, laboral, depende de nuestra vida de fe y está concatenada con nuestra realidad espiritual, que depende enteramente del tiempo que pasamos leyendo y estudiando la Escritura. Por lo tanto, dedica tiempo a la palabra de Dios. Esa debe ser el eje de nuestra vida. ¿Cómo te vas a dar cuenta si no estás dedicado a ello? Y dedica tiempo a la oración. Perdón que lo diga, qué bueno que ores por ti, pero también acuérdate de nosotros, ¿no? Porque te digo algo, somos como compañeros de lucha y tus oraciones me guardan a mí y mis oraciones te guardan a ti. Oremos unos por otros y no dejes de orar, porque yo necesito tus oraciones como tú necesitas las mías. Oscar. Bueno,
Apaga la luz tantito, por favor, David. Vamos a ver esta imagen, está muy buena. Aquí tenemos un librero donde tenemos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y vemos del lado izquierdo el Antiguo Testamento y del lado derecho el Nuevo Testamento. Y los libros que componen el Antiguo Testamento, pues son varios libros en los que se encuentran 5 libros de la ley, que es la ley de Moisés, que se le llama también Pentateuco. En hebreo es la Torá, la ley. Los libros históricos que van de Josué hasta Esther. Luego los libros sapiensales y los profetas mayores, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son los libros sapiensales o poéticos. Y después tenemos a los profetas mayores, donde están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después tenemos los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Malaquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, exacto. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Si te das cuenta, quiero nada más decirte que de la ley a los libros históricos tenemos una narrativa en donde comenzamos con el principio y acabamos con la deportación de Israel. Y luego comienza una segunda sección que también se regresa al principio, pero no es el principio del Génesis, es el principio del tiempo previo a Moisés, Job. Y de Job llega también hasta Malaquías, la deportación. También la deportación. También la deportación. Bueno. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que son los evangelios. Entramos a los evangelios, se divide en diferente forma, no se divide de manera igual a la división del Antiguo Testamento, aunque en términos generales sí tenemos un paralelismo. Los libros históricos y los libros proféticos. También aquí tenemos los libros históricos con los evangelios y los hechos de los apóstoles, y tenemos los libros, las cartas proféticas, que son toda la enseñanza doctrinal, que son las cartas de Pablo, que son las 2 repisas de en medio, de Romanos hasta Filemón, y las cartas que se le llaman apostólicas o generales, que van de Hebreos hasta el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es profecía pura. Las cartas llegan hasta Judas y después viene el Apocalipsis, que es la revelación de Cristo que revela todo lo que estaba pendiente por revelar de la Escritura. Bien, estos puntos, todos estos libros conforman la Biblia. Aquí tienes el formato completo de la Biblia. Tenemos otro formato también para tu mayor conocimiento. Mira, este está más nice, como la tabla periódica, ¿ya viste? De los elementos. Ok. Tenemos arriba el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, tenemos los libros históricos aquí que van de Josué hasta Esther, tenemos aquí los libros sapiensales que están aquí en verde y los libros de los profetas mayores que están en naranja, y abajo tenemos todos los libros de los profetas menores. Y tenemos del lado derecho el Nuevo Testamento, que están arriba los evangelios, el libro de los Hechos, después tenemos todas las cartas paulinas de Romanos hasta Filemón, y tenemos también abajo todas las cartas apostólicas o las cartas generales, y finalmente el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ahí están los colores. Puedes también pedirle esta imagen a Oscar, que te la puede mandar también a tu WhatsApp sin problema. Todas las imágenes que aparecen aquí las puedes pedir a Oscar sin ningún problema. Bien. Siguiente. Para no detenernos demasiado, si lo quieres ver en casa ya con calma, se lo pides a Oscar y ya lo tienes. Dios ha dictado a sus profetas cada palabra de la Escritura y ha cuidado con minuciosa perfección que el canon que ha quedado como orden oficial de cada uno de los libros y cartas de la Biblia sea exacto, para revelar y desarrollar en nosotros un entendimiento más profundo, tanto en el contexto, ahora sí la luz por favor, si es tan amable David, como en el contexto, como
en la instrucción o amonestación en nuestro conocimiento espiritual. En el orden del Antiguo Testamento, la primera sección histórica narrativa abarca desde el origen y principio de todo, el Génesis, hasta la dispersión de Israel con el libro de Esther. Y la segunda sección profética narrativa comienza con Job, antes de Moisés, y termina con Malaquías, también con Israel en el exilio. Dos versiones narrativas con el mismo mensaje profético, la búsqueda inagotable de una excelsa y definitiva relación santa con Dios. Ese es el propósito final de toda la Escritura, encontrar a Dios y tener una relación personal con Él. En realidad es el propósito de toda alma que ha llegado a la tierra. Claro, hay gente que trata de encontrar esa plenitud que en realidad está en Dios, en una película, en un oficio, en una profesión, en un matrimonio, en una familia, pero nada te lo va a dar, nada absolutamente, nada te lo va a dar en el sentido integral como Dios te lo puede dar. Solamente Dios puede ocupar ese espacio. Además lo dejó reservado para Él. Adelante, Oscar. Bien. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, en donde Dios revelará la forma de conseguir de manera definitiva una excelsa y santa relación con Dios. En el Nuevo Testamento revela cómo hacerlo, que quedó inconclusa en el Antiguo Testamento. Así entonces, el Nuevo Testamento también tiene dos secciones generales, una histórico-narrativa y otra profética-narrativa. La primera abarca los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los evangelios se presentan los 4 aspectos fundamentales de Cristo. Mateo, como el rey Mesías que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Marcos, que lo presenta cual siervo e instrumento salvador de Dios. Lucas, que revela a Cristo como el Hijo del Hombre prometido en la Escritura. Y Juan, que revela a Jesús como Hijo de Dios, autor material de toda la creación. Siguiente. Perdón. En los Hechos de los Apóstoles, Dios narra 3 aspectos fundamentales: la llegada del Espíritu Santo y su permanencia en el interior del creyente para guiarlo, instruirlo y equiparlo. El traslado de la administración del Evangelio del pueblo judío a la iglesia de los gentiles y el fin de la ley por el cumplimiento en Cristo y el nuevo pacto en el amor, el perdón, la gracia y la misericordia. La sección profético-narrativa comienza con la carta a los Romanos, el compendio fundamental de la doctrina cristiana. Las 2 cartas a la iglesia de los Corintios y la de Gálatas nos revelan que la vida en la carne es opuesta a la vida espiritual. Las cartas a Efesios, Filipenses y Colosenses instruyen a llevar una vida consagrada a Dios y manifestar el fruto del Espíritu, tanto en nuestra vida privada como en nuestras relaciones familiares, laborales y sociales en general. Oscar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aparecen las 2 cartas maravillosas a los tesalonicenses, a quienes exhorta a vivir en una entrega permanente, sabiendo que pronto entraremos en la eternidad. Ambas cartas son una maravillosa antesala del Apocalipsis. Las 2 cartas a Timoteo son el pase de estafeta a la nueva generación fiel que continuará con las enseñanzas del Evangelio. Timoteo es el joven, Pablo es el anciano que está entregando la estafeta a la nueva generación. Y las 2 últimas cartas de Pablo a Tito y Filemón nos exhortan a dejar en orden nuestro testimonio espiritual en Cristo. La carta a los Hebreos, el otro pilar profético con Romanos, nos traduce los preceptos y figuras de la ley cumplidas en Cristo. Santiago, hermano de sangre de Jesús, o Jacobo, nos exhorta a la vida de fe. Las 2 cartas de Pedro nos ubican en la eternidad para nuestra entrega en esta vida de paso, y Juan nos abre los cielos hacia el amor absoluto de Dios. Las cartas de Juan. Tiene 3 cartas Juan. Oscar. La carta de Judas nos advierte de los peligros de la herejía y de la decadencia de nuestra vida espiritual si jugamos con el pecado. Una indispensable y oportuna advertencia antes del libro final de la revelación total de Jesucristo, el Apocalipsis, en el que Dios finalmente da a conocer los detalles proféticos y espirituales que cierran exacta y completamente todas las profecías que por siglos
habían permanecido pendientes en la Escritura. La Biblia es el libro del Alfa y la Omega y revela desde el principio hasta el fin no solo el orden narrativo de los eventos, pecados y decisiones de la humanidad, sino el anhelo y la búsqueda inquebrantable de Dios por convencer a una necia humanidad de su necesidad de salvarse del amor de salvarse y del amor inconmensurable que tiene hacia ella y que le llevó a la cruz para abrirles el cielo para siempre. Ellos tendrán que elegir. Cada quien tendrá que tomar una decisión. Oscar, ya ves, ahora podemos apreciar este librero de manera diferente, ya con todo este conocimiento. Cada uno de los libros que están ahí tiene un propósito en ese lugar. Adelante, Oscar. Tom, vamos a volver a leer este pasaje, por favor. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Exacto. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Oscar. Tom. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Así es. ¿Ya viste lo que dice ahí? Por si fuera poco, es un mandamiento de Dios. Ya nada más te quiero decir eso. Ya para que no vayas a decir, es que dijo Rodrigo. No, Dios lo dice. Dice día y noche. Aquí cabe la pregunta y una reflexión profunda. ¿Qué estamos haciendo con esta instrucción? Entonces ya te puedes imaginar cuando descuidamos nuestra vida en la palabra, nuestra carne toma el mando y nuestra carne es dictadora, y nos lleva siempre, siempre a la miseria, siempre, siempre. Claro, con una bola de placeres, pero siempre su resultado siempre es la miseria, siempre. Oscar. Vamos a nuestro tercer tema, el ojo que está viendo el hubiera, que no puede existir, pero que está viendo el hubiera. Hubiéramos sido. Vamos a asomarnos por el hubiéramos sido. Adelante, Oscar, si eres tan amable. Tom. Romanos 9, 29. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Exactamente. Hubiéramos definitivamente, ¿qué hubiera pasado de mi vida, con mi vida si no me hubiera rescatado? Yo creo que ya no estaría vivo. Yo, sinceramente, porque yo era un bravucón. O sea, además, yo era un as en meterme en broncas. Y si no me metía en broncas, como que no estaba vivo, yo no estaba en las broncas. Entonces a mí ya me habrían, sí. Perdón, nada más, si pudieras ampliar un poquito más. Ahí, el micrófono. Nada más para los que están en línea, adelante. Perdón, es nada más para que me puedas explicar, que te agradecería, la definición clara sobre que Sodoma y Gomorra, yo pensaba que era, como decir, Mérida, Yucatán. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Sodoma? Eran dos ciudades juntas. Pensé que era un segundo No, nombre y apellido. No, era Sodoma, era una ciudad y Gomorra estaba al lado. Estaban pegadas y entre las dos hicieron, es como juntos son dinamita. Bueno, aquí eran dinamita y radiación nuclear. Okay. Gracias, entendido. Exactamente. O sea, nos hubiera exterminado. O sea,
eso significa que nuestra vida hubiera sido, ¡ah!, o sea, terrible. Yo ya no estaría casado con mi amada esposa, cumplimos 32 años dentro de unos días. Yo ya no estaría casado, no estuviera casado con ella, definitivamente. Por supuesto que no podrían existir nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, claro, yo ya no estaría aquí, definitivamente. Así es que hubiéramos llegado a ser como Sodoma y como Gomorra. Por lo pronto, en mi caso, yo creo que sí. Ya me hubieran quitado del mapa. Porque yo de plano, yo no me quedaba callado. Yo era un buscapleitos. Oscar, este es el peor de los escenarios para un creyente que ha construido un testimonio en la gracia divina. El peor de los escenarios. Pensar, o sea, ubicarte en tu vida antes. ¡Qué horrible! Yo nada más me acuerdo, veo una foto cuando estaba yo en ese momento en la incredulidad y me acuerdo perfectamente cómo estaba mi alma. Y me entra una congoja terrible, profunda. Me siento miserable nada más porque me acuerdo lo que pasaba en mi alma en ese momento. Tan solo imaginar nuestra realidad si hubiéramos rechazado la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos a Cristo, y la vida de locura y orgullo nos genera de inmediato una convicción de alivio, dicha y gratitud incomparable. Gracias a Dios tomé la decisión correcta. Ya les he comentado que mi primera cita con un amigo creyente fue para preguntarle si conocía a un abogado creyente para llevar el divorcio con mi esposa. Esa fue mi primera cita. Oye, ¿hay algún abogado que se dedique a los divorcios? Divorcios cristianos. Mi pregunta era muy profunda. Es maravilloso saber que ese hipotético escenario es imposible para quienes hemos vuelto a nacer y nunca más padeceremos de aquella desolación y desesperanza. Se acabó. Sin embargo, a pesar de que hemos asegurado la vida eterna, quienes hemos vuelto a nacer en Cristo, podemos con gran facilidad convertirnos en vagabundos redimidos o en piedra de tropiezo para otros. Y todo esto se deriva de las decisiones que como siervos de la justicia estamos tomando. Cuidado, guarda tu vida porque podemos ser una piedra de tropiezo para otros. Podemos de pronto convertirnos en vagabundos redimidos. Oscar, Tom, no es cierto, Tom, es que no. De pronto podemos regresar al pantano del desaliento o al castillo de la duda por el que pasamos con victoria en Cristo en otro tiempo. O podemos habernos perdido en la feria de la vanidad de este mundo después de haber pasado por ella en otro tiempo sin caer en sus estrategias de seducción. Podemos estar ahora mismo revolcándonos en el lodo de nuestra insensatez por habernos desviado del camino seguro, verdadero, santo y dichoso de Cristo. Es invaluable e inconmensurable la dimensión de lo que nuestra vida es ahora por causa de su misericordia y salvación. Literal, de la que nos salvamos, pero más concretamente de la que nos salvó. Y podemos ver el contraste equivalente con otros ejemplos de personas cercanas o con vidas semejantes que no han entregado su alma a Cristo. Así es. Sé que cada uno de nosotros está pensando en alguien. Y con dolor. Con dolor por ellos, ¿no? Porque sabemos lo que seguramente están pasando dentro de ellos porque no conocen la esperanza, no conocen esa relación que cambia las vidas. Yo no podía creer el día que le entregué mi vida a Cristo y que yo salí flotando de ese lugar, decía yo, pero ¿por qué floto? O sea, yo pisaba la tierra evidentemente, pero yo decía, ¿por qué estoy flotando? O sea, me siento que la carga que yo llevaba ya se acabó.
Estoy feliz, quiero explotar, quiero gritar. Estaba yo de fiesta, llevo 30 años de fiesta. Oscar, esta reflexión debe ser uno de los pilares más firmes de nuestra entrega a Dios. Hemos librado nuestra alma de la condenación eterna y de la vida y consecuencias del pecado. Dios ha rescatado vidas, matrimonios, relaciones familiares y amistades. Este es hoy el presente de nuestra realidad y es bueno llevar a cabo el ejercicio de considerar, dimensionar y agradecer nuestro presente, que nuestro presente no es de desolación, dolor y confusión como estaba justo antes de nuestra conversión a Cristo. Si nuestra decisión hubiera sido diferente, la vida que tendríamos sería terrible, con conflictos y caos por todas partes. Con esta gratitud y convicción, levantemos nuestra vida a vivir con honestidad y sencillez la vida de Cristo por la gracia de su Espíritu. Oscar, Tom. Efesios 4 del 17 al 22. Y si esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Bueno, más claro, solamente Dios lo puede decir así, puntual y claro. Oscar. Conclusión. Número 1. Recuerda que es necesario vivir en la nueva dimensión del amor y la gracia de Dios. Quitar nuestra mira de las cosas y anhelos terrenales y temporales, vanos y efímeros, para ponerla en las cosas celestiales y eternas, plenas y permanentes. Número 2. Ten siempre presente que nos es indispensable pasar tiempo en la lectura, estudio, meditación y predicación de la palabra de Dios, así como pasar tiempo en la oración, permitiendo que el Espíritu de Dios ilumine todas las áreas de tu alma. Oscar, no olvides que a pesar de que hemos asegurado la vida eterna, quienes hemos vuelto a nacer en Cristo podemos con gran facilidad convertirnos en vagabundos redimidos o en piedra de tropiezo para otros. Y todo esto se deriva de las decisiones que como siervos de Dios estamos tomando. Oscar, Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí termina así. ¿Le quieres pasar? Y ahorita atrás también. Gracias, Tom. Oye, en lo que escribiste de que los incrédulos no entienden la Biblia porque no tienen el Espíritu Santo, por ejemplo, si alguno ya le compartiste, ¿sí?, del tema de la salvación y él solo va a leer la Biblia, tampoco encontrará ahí respuesta, o sea, no lo va a entender. Sí, bueno, sí lo entiendes si tienes o sea, si por ejemplo tienes un folleto y vas y buscas lo que dice el folleto, que dice la Biblia, el plan de salvación, vas a encontrar los versículos y los vas a entender, definitivamente. El punto es que si tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo, Dios no te va a hablar al corazón como te habla con el Espíritu Santo.
lo que te va a decir Dios es que te hace falta Él. Lo único que vas a poder entender es que te hace falta Él. Nada más te va a poder decir, te hago falta adentro. Yo no estoy adentro. Necesitas que esté adentro. Eso es todo lo que te va a decir. Si tú lees la Biblia solamente, el Espíritu va a tratar de decirte que lo necesitas adentro para poder entender lo que está ahí. Por lo tanto, lo único que vas a entender de la Biblia es que lo necesitas a Él. Es todo lo que vas a entender, que no lo tienes y que lo necesitas. Una vez que lo tienes, pues ya entiendes lo que Dios te quiere decir de manera personal. Pero entonces esa persona solo sí puede reconocer teniendo la Biblia cercana. Sí, claro, ¿no? digamos que la Biblia está hecha para que el incrédulo encuentre a Dios y después también está hecha para que el creyente encuentre la vida de excelsitud con Dios y de plenitud con Él. Allá atrás, si eres tan amable, Tom. Una pregunta, Rodrigo, con respecto a los libros de la palabra. Entiendo que todos eran pergaminos. Ah, sí, ¿Quién los ordenó? ¿Cómo los acomodaron? ok. A lo largo de la historia, en realidad el orden estaba puesto de forma sencilla en las sinagogas, como cuando tú pones en las sinagogas era el lugar en donde la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Era el lugar de la lectura de la palabra de Dios, hasta la fecha. Porque además quiero decirte que el 90% de la gente no leía, si no es que más. Solamente había un selecto grupo de personas que podían entender y leer la escritura y la leían en voz alta para que todo el pueblo la pudiera entender. Había muchos reyes que ni siquiera podían leer, no sabían. No era común que la gente supiera leer. Esto es algo completamente de nuestro tiempo. Pero incluso hace 150 años, el mundo, la mayoría del mundo era analfabeta. ¿Me explico? O sea, de pronto el mundo comenzó a darse cuenta que en la educación integral tenía que incluir a todos los niños, a todas las niñas y darles todo el conocimiento que necesitan para poder leer. Entonces ahora se nos hace raro un mundo en donde la gente no sepa leer. Pero en ese tiempo había un lugar de lectura, que eran las sinagogas, y donde se leía precisamente la palabra de Dios. Entonces, por eso es que tú ves a los apóstoles al principio que se metían a las sinagogas, porque era donde estaban todas las escrituras. Nadie cargaba una Biblia, era imposible. Olvídate, hoy cabe aquí, ¿no? Y todas las versiones que quieras, y en alemán y todo, y si es sin internet, vuelas. Pero también antes del internet ya nos cabía en la mano, en un libro sencillo, toda la Biblia está aquí. Eso no era posible en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo. Tú tenías que ir por un guamazo, o sea, si de pronto veías que el tipo cargaba algo y ahí traía el profeta Isaías, yo creo que la mitad, ¿sabes? Y el otro atrás traía la otra mitad. Y solamente era Isaías, porque Isaías era un guamazo, era como un ladrillo. Y Jeremías también, y Ezequiel no se diga también, que son los profetas mayores. Daniel se considera mayor no por su extensión, sino por la profundidad de la profecía. Entonces, estos libros que estaban, digamos, en un orden lógico en la sinagoga acomodados para su lectura, finalmente fueron impresos cuando, bueno, primero fueron escritos a mano en la época del medievo, cuando se utilizaron, los masoretas utilizaron también la escritura ya de Occidente que contemplaba escribir los libros y ponerlos casi parecidos a esto. Ya era muy parecido, claro que no te cabía toda la Biblia en un libro como este, no existía este papel y esta tecnología, pero sí había varios tomos de la Biblia. La primera impresión de Gutenberg fue la Biblia. Y imprimió muchos tomos, varios tomos de la Biblia, no sé si eran 7, 8, no me acuerdo, pero porque toda la Biblia pues, era un guamazo. Antes
se escribían a mano y se copiaban a mano, igual que los pergaminos, pero en libros que ya se le llamaba a esto un libro. En la época de Pablo, un libro era un pergamino. Hoy un libro es esto. Tú dices un libro y nadie piensa en un pergamino. En la época de Pablo y de Roma, todos los libros eran pergaminos. Pero después llegamos al medievo, digamos, donde se comenzó a hacer práctico poner las hojas de los pergaminos, ya no enrolladas, sino acomodadas en un compendio. Y entonces se vio que cabían más y que podías transportarlos con mayor facilidad. Entonces de pronto sí podías llevar, por ejemplo, toda la carta a los Corintios. La primera, un guamacito, pero escrita a mano. Todo el compendio de la carta a los Corintios la podías llevar ahí, incluso hasta la primera y segunda de Corintios. El orden se estableció con el texto masoreta. Los masoretas, que fueron un grupo de judíos celosos de conservar exactamente el sentido de la escritura, entre el año 500 más o menos y 1500, o sea, estamos hablando de 1000 años de tiempo que duró su labor y su ministerio, varias generaciones, pusieron en orden el texto bíblico con todo esmero del Antiguo Testamento. Y lo mismo se hizo con los cristianos, que al mismo tiempo hicieron una labor similar. Los cristianos tradujeron la Biblia, primero tomaron la traducción que había hecho Alejandro Magno, que era griego. Alejandro Magno pidió la traducción de toda la escritura hebrea, porque le dijeron a Alejandro Magno que la conquista que acababa de hacer en la ciudad de Tiro estaba profetizada. Y él dijo, necesito leer eso. Y mandó a traducir toda la escritura al griego. La primera traducción de la escritura de Occidente, a una lengua de Occidente, fue al griego. Y la ordenó Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno murió y la traducción apenas empezó, pero continuó, y después esa traducción en griego que se terminó, la tradujeron al latín. Es la famosa Vulgata Latina. Esa Vulgata Latina después la revisaron varios creyentes, herederos del cristianismo del Imperio Romano, antes de la Iglesia Católica, por supuesto. Y ahí comenzaron a organizar los libros del Antiguo Testamento en el orden que nosotros conocemos, que no corresponde exactamente en el Antiguo Testamento a la Biblia judía. No es el mismo orden, sí son los mismos libros, todos son los mismos libros, pero no es el orden exacta. Hay algunos que sí corresponden, sobre todo al principio, pero después ya prácticamente no tiene nada que ver. Menos si añades los libros que la Vulgata Latina añadió, aunque San Jerónimo dijo que esos libros no debían estar ahí. Jerónimo hizo todo un tratado de por qué los libros apócrifos no debían incluirse en la Biblia que hoy se le llama católica, que es la Vulgata Latina, y no debía incluir los libros, los libros apócrifos o falsos, que no son palabra de Dios, que son Macabeos, Judith, Eclesiástico, varios, que no tienen, Tobías, que no tienen nada que ver y que no tenían por qué estar ahí, que son best sellers de aquella época. Es como si tú aquí le quieres meter al canon Peter Pan, pues no tiene nada que ver, no tienes por qué ponerle El Principito, pues está lindo, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pues ahí ellos tomaron libros de best sellers de su época y que estaban en la sinagoga como apoyo de lectura, y en las sinagogas donde tomaron los escritos para traducirlos, ahí estaban esos libros y los tradujeron también. No tenían por qué estar ahí. Bueno, el caso es que los masoretas pusieron en orden todo el compendio de la palabra del hebreo al griego y al latín, y los cristianos hicieron lo mismo.
O sea, más bien ellos lo pusieron en hebreo y los cristianos tomaron esta idea y la hicieron también. Y en el año 1000, no me acuerdo exactamente el año, pero también fueron ellos, se dividieron en versículos, porque no estaban divididos en versículos para poder localizar los textos. No fue nada escrito como está, o sea, no fueron escritos con versículos ni con capítulos. Fue escrito con rollos, o sea, fue todo orgánico. Dios guió todo, Dios dictó y ellos lo ponían, pero hoy está clasificado en capítulos y versículos y es muy fácil poderlos identificar. Por eso sabemos que hay un Juan 3:16, ¿no? Porque lo hemos clasificado, pero Dios no dictó Juan 3:16. Dios dictó lo que dice Juan 3:16, pero no dictó el número 3 ni el versículo 16. O sea, no dictó los números. Simplemente eso es una clasificación humana para poder identificar los pasajes. Y se acomodaron porque Dios finalmente guió a las personas que estaban haciendo esta labor. Literalmente. Olvídate, si tú estudiaras la historia del Nuevo Testamento, te vas de espaldas porque es completamente sobrenatural. No tendríamos Nuevo Testamento. No sabes todos los esfuerzos por meter libros apócrifos que hubo. Una cantidad absolutamente ridícula. Y los bateaban y los bateaban y los bateaban. Y Dios bateó todo. Y la forma en la que quedaron las cartas, uno sugería una parte, otro sugería otra. Finalmente Dios permitió que quedaran como están. Y esa es exactamente la forma en la que están acomodadas, la manera en la que nosotros vamos creciendo en la vida espiritual, de regarla como los corintios, a querer la vida espiritual como los tesalonicenses, a desear ya la eternidad. O sea, cada libro está acomodado en creciendo de manera puntual. Sí. La Septuaginta es la Vulgata latina. A ver. La Septuaginta, exacto, es la traducción griega y la Vulgata latina es la traducción latina de la versión. Exacto, no te oímos. El micrófono, ¿quién lo tiene? Gracias. ¿Ya se escucha? Ya, adelante. Se llama Septuaginta en referencia al número 70, porque se convocaron a 70 eruditos y sabios judíos para hacer la traducción del hebreo y del arameo al griego. Exacto. Por eso se llama así. Pero esa es la primera traducción al griego, la Septuaginta. Y después de allí vienen fue los la Vulgata. Ya se tradujo a latín. Sí. Exacto. Bueno, pues eso es. ¿Ya no hay preguntas? ¿Preguntas? 5, 4, 3. A ver, dame el micrófono. Ana Paula, guíanos en una oración, por favor. Vamos a dar gracias.